Quien haya leído el libro Spinetta, Crónica e Iluminaciones, sabe de toda la labor que hizo Eduardo Berti al frente de esa investigación poética y profunda al sentarse al lado de Luis Alberto durante algunos meses, allá por el año 88. Hoy se reeditó este año este libro y lo tenemos a Eduardo Berti, gentilmente desde el otro lado, desde Francia. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andamos? Pablo Duca te habla y Fran Giraudo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eduardo, te digo que acabo de terminar de leer el libro y es impresionante lo que has podido desenhebrar del flaco. Mirá, qué sé yo creo que el libro es un milagro, básicamente. Sí. Que lo mejor del libro sin duda es todo lo que dice Luis, todo lo que él cuenta, y el milagro es que él en ese momento aceptara que sentarse y que alguien, que tocó que fuera yo, que alguien se sentara con él y le hiciera, en el fondo creo, las preguntas que nos hacíamos un montón, porque básicamente yo traté de llevar ahí a esa charla, además de mi pasión personal y mi interés personal por la obra de Luis, también un montón de preguntas que estaban circulando y que en ese momento yo tenía un montón de amigos y de conocidos que no necesariamente periodistas todos, pero gente que escuchaba con enorme interés la obra de Spinetta, y traté también de colectar un poco preguntas, dudas, versiones que corrían acerca de su obra, y de ser el que ordenara un poco todo eso y le diera forma, ¿no?, a las preguntas y a las respuestas de Luis. Es importante recordar que escribiste con él este libro en el 88, entre septiembre y noviembre más o menos del 88, un momento particular de la historia argentina, y que estabas trabajando ahí en Página 12. Sí, yo estaba trabajando en Página 12. En ese momento la editorial empezaba con una colección de libros, empezaba a tener una colección de libros. Eso hizo posible que a mí se me ocurriera la idea de hacer el libro. Lo más difícil, como decía antes, era que Spinetta también se entusiasmara, ¿no? Y era un momento especial, era un momento que salíamos de la primera etapa de la democracia de Alfonsín, que había sido un muy lindo momento, un momento de mucho optimismo. Muy liberador. Y estábamos en la segunda parte, ¿no?, de ese primer gobierno democrático, donde empezaban, bueno, los alzamientos militares, los paros. Los paros de Gualdini. Mientras yo hacía el libro, me acuerdo que hubo decenas de paros, de huelgas generales. Era un momento especial, ¿no? Y era un momento también especial en la obra de Spinetta, ¿no? Él estaba con Peter de Violencia, que también es un libro un disco que creo que estaba detectando desde el título ya esa especie de violencia que había sido muy fuerte en los años 70 en la historia de la Argentina, y que estaba como reapareciendo, ¿no? Reapareciendo en la vida cotidiana, me parece, de la Argentina. Y creo que también era un momento especial en la vida de él porque los hijos estaban grandes, estaban creciendo, Dante y sus hermanos menores estaban empezando a hacer música, tibiamente empezaban a hacer ese grupo que después fue los Curiaki, que en ese momento era Pechugo. Claro. Era como un momento de muchos cambios, y creo que todo eso también hacía que en la casa, ¿no?, en la casa de Spinetta, por primera vez los chicos pusieran, sobre todo Dante, que era el más grande, pusiera la música del papá en la casa, ¿no? Y que tuviera que escuchar los cassettes con los viejos discos. Tal vez todo eso de alguna manera contribuyó al libro. Supongo que algo de eso empujó tal vez a que él aceptara hacer el libro,
Eduardo, vos ahí tenías 23 años. Sí, era muy pibe. Y el flaco tenía 38 y Dante 12. Sí, el flaco tenía 38, que es la edad que hoy tiene Dante. Claro. Claro, mira qué interesante. Y Dante tenía 12 y Cata, que es del 79, tenía 9 años y Valentina era un bebé, ¿no? Claro, y Vera no había nacido todavía. Vera no había nacido y todavía no había nacido Vera y yo iba a la casa, o sea, el libro, la mayoría de las charlas las hicimos en la casa, que era un departamento en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, en la calle del Cano. Claro. Y me acuerdo que había un balcón terraza, muy lindo, con una especie de parrilla, y para salir ahí al balcón, porque me acuerdo que nos tocó una primavera linda para trabajar, entonces a veces nos íbamos al balcón a charlar, y para salir al balcón teníamos que pasar por la habitación de Cata, que todavía se acuerda que pasábamos por arriba de los juguetes de ella, ¿no? Nos odiaba. Y era un clima como muy muy íntimo el que había, ¿no? En el fondo yo iba 2-3 veces por semana y a veces hacíamos sesiones largas, llegaban a ser a veces de 5 o 6 horas, no siempre, pero eso eran charlas muy largas. Eduardo, eso justamente te iba a preguntar, cómo habían sido pactados, digamos, los encuentros, cuántas veces por semana, cómo se pactó eso desde el comienzo para las reuniones. En realidad todo se fue dando de una manera muy informal, porque yo fui con un plan, pero nunca, por ejemplo, yo nunca le hice un planteo a Spinetta de cómo iba a ser el plan de trabajo. Claro. Básicamente él sabía que yo tenía una idea de punto de partida, que era ir disco por disco, canción por canción, que es así como se organizó el libro, en forma cronológica, y entonces íbamos hablando. Yo trataba de hacer como mínimo un disco por charla, y a veces llegaban a ser 2, pero era raro. Yo trataba de que cada charla fuera un disco y que se pudiera realmente meter en ese mundo, ¿no? En ese disco a fondo. Y había veces que nos quedábamos charlando porque iba más allá del disco y nos poníamos a charlar de lecturas que él había hecho en ese momento, o de cosas vinculadas a ese disco, cosas de la vida personal de él o de la historia del país, de la música en general. Pero no había un plan. Yo a veces nos veíamos, de pronto él me decía, mira, esta semana ando complicado, y nos veíamos una sola vez. Fue bastante libre, pero a la vez fuimos enganchando como un ritmo de laburo que se mantuvo bastante, más allá de que yo cuento en el prólogo que hubo como un momentito en el medio que él se cansó, se saturó, pero enseguida después retomó el entusiasmo, por suerte. Eduardo, vos eras amante de su obra previamente, y me imaginé en tu pellejo por un instante, porque yo soy fanático de Spinetta, tengo 45 años y escucho al flaco desde mi temprana adolescencia, pero descubrí un Spinetta mucho más profundo de lo que yo me imaginé, inclusive en lo cotidiano, en la charla diaria. ¿Vos te imaginabas que te ibas a encontrar con ese ser humano al final? Yo esperaba lo mejor de todo. Yo intuía que había una cosa muy muy rica detrás de esa música y de esas letras, pero de todos modos, más allá de que esperaba algo así, y lo deseaba también por todo, desde una cuestión egoísta de que quería que saliera un lindo libro hasta que lo deseaba como admirador de la obra. Y de todos modos siempre me sorprendía, porque por su sensibilidad, claro, por la capacidad extraordinaria que tenía para conectar y para responder. De pronto, qué sé yo, de pronto había preguntas y las respuestas de él eran siempre interesantes, aunque yo viéndolo ahora retrospectivamente hay preguntas que son como un poco directas, un poco
no es de eso. En ningún momento yo sentí mientras hacíamos el libro que él estaba con el cassette puesto, como se dice, ¿viste? Que hay tanto entrevistado que está con el cassette puesto todo el tiempo. Y eso habla muy bien de él y muy bien también de cómo se comprometió para el libro, ¿no? Que yo sentí que él quería decir cosas y que aprovechó cada una de mis preguntas y cada una de los momentos que se fueron instalando en esa charla para decir un montón de cosas que él sentía, ¿no? Que eran, qué sé yo, como convicciones de él. Y es muy interesante la interpretación o la lectura que él hace de algunas de sus propias letras, ¿no? Por ejemplo, de Muchacha. Tal cual. Esto es muy interesante. Él había escrito un texto para el suplemento Sí de Clarín. Sí. Y le habían pedido que escribiera algo sobre Muchacha, y supongo que lo que se esperaba el Sí de Clarín, como se hubiese esperado cualquier medio periodístico, en realidad, era que se escribiese un texto muy bien escrito seguramente, pero un poquito más anecdótico tal vez, ¿no? Sí. Y él se manda una especie de autoanálisis duro. Es muy duro, sí. Algo muy loco, y de hecho en su momento yo me imagino el desconcierto de la gente del CIDE Clarín, de no sabía cómo qué hacer. Claro. No se iban a perder de publicar un texto de Spinetta, entonces lo publicaron achicado, que yo nunca me quedó claro si lo achicaron con el consentimiento de él o no, nunca me quedó claro, pero sé que lo publicaron achicado, reducido. Y él se había quedado como con ganas de que el texto entero saliera de algún lado. Claro. Entonces, eso salía en el libro con otras cosas que fueron más allá de la charla que tuvimos. O sea, de a poquito el libro que había empezado como una larga entrevista se fue complejizando de varios lados, ¿no? Por mi lado, porque yo hice entrevistas a otra gente, porque fui sumando algunas teorías, algunos gráficos, algún material de archivo, qué sé yo, y también por el lado de él, que fue aportando textos, fuimos encontrando textos que él había escrito en su momento, puso poemas inéditos, él quiso poner poemas inéditos en el libro, que hasta ese momento el único lugar donde él había publicado poemas en forma de libro, quiero decir, era su libro Guitarra Negra. Sí. Después yo le propuse meter letras inéditas de canciones, era en Arroviaje, y se tomó el trabajo incluso de corregir un par de letras inéditas que yo había sacado un poco de oído y otro poco buscando material de archivo que daba vueltas por ahí. Entonces, claro, terminó siendo un trabajo casi de coautoría, ¿no? Claro. Eduardo, interesante que un poeta de tamaña altura como Spinetta, las letras en gran mayoría aparecían después de la creación de la música. Sí, eso es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Porque pero no es el único caso. No. Hay muchos, sí. Chico Buarque cuenta cosas parecidas, Caetano también, Caetano Veloso. Yo creo que el caso de Spinetta es muy interesante porque muchas veces, viste, se dice que tal cantante o que tal músico es un buen poeta o que es un trovador, o se usan esas expresiones para disimular que en el fondo nos gustan más las letras que la música. Claro. Son como cosas que, en el caso de Spinetta, decimos todos que es un poeta impresionante y un letrista impresionante, pero también es un músico impresionante. Musicalmente es una bestia, tal cual. con un afán de reinventarse todo el tiempo, de tomar riesgos. Era también un gran músico. Entonces yo creo que qué sé yo, que iba todo junto, ¿no? Que era imposible para él, más allá del orden en que fuera él trabajando y el respeto que tenía por la música y de cómo la ponía las letras al servicio de la música. También es cierto que en algunos casos, como en algunas letras de Pelusa Milk, él tenía letras antes. Él había escrito unos poemas, él me mostró esos cuadernos donde tenía como un montón de poemas, y después escribió letras y trató de meter, escribió música, melodías, canciones, y después trató de meter eso, ¿no? De reescribirlo, de adaptarlo a las métricas. O
pero también era alguien que buscaba todo el tiempo como nuevos métodos de trabajo. Claro. Eduardo, y bueno, Sí. hoy sos un escritor, en ese momento eras un periodista iniciando su larga carrera, y hoy sos un escritor, ya inclusive estás una parte de tu año acá, otra parte ya estás en Francia. Has escrito el último libro, La vida imposible, ¿no? Sí, ese es el último que salió. Que se editó. Un libro de cuentos que yo había sacado en el 2002 y que lo reeditaron ahora. Ajá. Sí, exacto. ¿Y estás en dónde ahora? ¿En Toulouse? Estoy viviendo en Burdeos, que no está lejos de Toulouse. Ajá. Estoy viviendo en el sur de Francia por un tiempo. Yo me moví bastante últimamente. Estuve un tiempo en París, después volví a Buenos Aires, después me fui a Madrid y ahora estoy ¿Y cómo te imaginas escribiendo este libro hoy con tu carrera ya a cuestas? ¿Es posible imaginarlo? Me cuesta imaginarlo, porque ¿sabes qué? Creo que había una inconsciencia y una especie de fragor y de entusiasmo que uno tiene a esa edad, creo que hizo posible también el libro, ¿no? Que yo, en una especie de ataque así de locura y de entusiasmo, el mismo día que hablé con la gente de página y que me dijeron, bueno, dale, ¿por qué no? Lo llamé a Luis y a los 2 días ya estaba reunido con él, y a la semana ya estábamos empezando a charlar. Qué sé yo, es un momento de mucha excitación, ¿viste? Claro. Yo no digo que no lo podría hacer ahora, pero sería distinto, sería muy distinto. Y yo creo que también hay algunas preguntas que yo le hago a Luis que hay un par que están al borde del disparate, pero que están muy Claro. las formulares que quedaron en el libro, ¿viste? Tal vez yo me las hubiese censurado, o tal vez después las hubiese eliminado, lo hubiese corregido un poco más, hubiese sido como más autoconsciente. Y creo que yo en un par de teorías donde me arriesgo, ¿viste? Con un par de teorías y cosas así, eso en el fondo tuvo como es bueno para el libro, tuvo un buen rebote, es interesante ver cómo reacciona él, cómo responde a esas cosas. Entonces creo que tiene una cosa muy espontánea de ese lado del libro que le hace bien, que es bueno para el libro. Por ejemplo, lo de azafata del tren nocturno. El tren fantasma, digo. La azafata del tren fantasma, por ejemplo, el momento en que yo le muestro una especie de gráfico con varias letras que tienen imágenes que parecen remitir siempre o a Isabel o a López Rega. La mujer de muchacho ojos de papel, o la nena de Despiértate Nena, y el rayo y el sube al Sí. el rayo que en la canción de Muchacha, y el sube al rayo al fin de Despiértate Nena. Yo hago como unas flechas y Luis me responde, las flechas son para los indios, ¿no? Claro. Y creo que todo eso está bueno también, porque le da como el libro así como ustedes decían, y es verdad que muestra mucha profundidad y mucha sensibilidad, también muestra mucho humor Sí. Al final, cuando yo le pregunto, le hago una especie de ping-pong de preguntas y no sé, quiero saber si él escucha sus discos, y él me responde todos los días de 5 a 7 de la mañana cuando me baño, cuando le pido que elija canciones de cada disco y empieza muy serio a elegirlas, y en un momento me dice tal, y yo le digo, pero antes me habías dicho otra. Bueno, en realidad todo esto te estoy diciendo la primera que se me ocurre, como viéndose. Se había instalado una especie de complicidad y ahí aparecía un humor muy inteligente, muy pícaro de él, ¿no? Que también aparece es importante para entender, para conocerlo. Hay una pregunta que me encantó, que le preguntás si se considera un poeta, si hablarías de vos mismo en esos términos, y él te desafía y dice, sí, ¿y qué? Y después se corrige y dice, no, en realidad me considero un tipo que escribe, que puede crear poesía. Me siento poético, no un poeta. Sí. Está buenísimo. Sí, yo me acuerdo cuando armé la lista de esas preguntas,
porque yo en un momento también, yo iba inventando un poco el libro sobre la marcha. Tenía una idea, pero lo del reportaje para el final se me fue ocurriendo en el medio. Y cuando pensé las preguntas, me pregunté cómo iba a responder a esa en especial, entre otras, pero esa en especial. Y cuando él dijo poético en vez de poeta, me pareció que salía muy bien del paso, ¿no? Sí, claro. Porque la verdad que él es un poeta, era un poeta, pero me parece que sale muy bien del paso, es inteligente. Eduardo, bueno, has tenido una gentileza inusitada para estos tiempos que corren y te lo agradezco profundamente en el alma. Y bueno, espero que esta sea una de las primeras charlas que tengamos de aquí en adelante. Bueno, ojalá. Fue un gusto charlar con ustedes. Me alegra que les haya gustado el libro. Y nada, ojalá que este libro también sirva para que un montón de gente más chica, que se está acercando ahora a la música en general, o a la música de Spinetta en particular, lo descubra, ¿no? Que sea un puente para la música, que es más importante. Exactamente. Bueno, Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo desde Bahía y bueno, con mucho afecto, por supuesto. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, igualmente. Un abrazo enorme. Chao. Un abrazo grande. Chao. Bueno, nos dimos el placer. Vos y tus placeres, ¿no? Sí, tus lujos. Sí. Y por eso voy a estar eternamente agradecido a Leo Giraudo, porque me puedo dar estos gustos. ¿Viste? Acabamos de hablar con el señor Eduardo Berti, escritor, como dijo él, residente transitoriamente en Francia, El sur de Francia. Y en Burdeos, y invito a todo aquel que sea spinettiano que lea este libro, Crónica de Iluminaciones. Es un libro que te descubre al flaco Spinetta desde la A hasta la Z. Escuchamos un poco de música y Dale, vamos. seguimos.